Vamos a estudiar esta mañana, hermanos, en el libro de Gálatas, un tema que hemos titulado Una defensa de la justificación por la fe a partir de la experiencia. Una defensa de la justificación por fe a partir de la experiencia. Y estamos basando, hermanos, el título de esta enseñanza del día de hoy en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Ya vamos en el capítulo 3 de Gálatas. Hoy empezamos el estudio de este capítulo 3, que es continuo a todo el escrito, pero que bueno, en nuestra Biblia está separado, ¿verdad?, por capítulos. Y estamos viendo nuestro tema general, que es No hay otro evangelio. Nuestra serie hasta este momento del capítulo 3 se llama No hay otro evangelio. Y hoy vamos a ver el tema Una defensa de la justificación por fe a partir de la experiencia. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Galacia y les dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solamente quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como hemos visto a través del estudio de las Escrituras, hermanos, hasta este momento, el vasto grupo de judíos legalistas que se levantaron en ese tiempo, los judaizantes, los cuales afirmaban que seguían a Cristo cuando en realidad enseñaban que los gentiles deberían de circuncidarse y acatar la ley mosaica antes de poder salvarse, y que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, debían continuar la observancia de la ley para poder mantener su relación con Dios. Su enseñanza, o este tipo de enseñanza, no solo corrompió el evangelio, sino también la enseñanza del Antiguo Testamento, según la cual la salvación siempre fue solo por fe en la obediencia a Dios. En ningún punto de la historia, hermanos, en la Biblia, descrita en la palabra de Dios, se ha salvado una sola persona por méritos propios, porque es bueno, porque hace cosas buenas. Eso no lleva a la gente a la salvación. No decimos que no esté bien hacer cosas buenas, pero estamos diciendo que si por esa causa nosotros pedimos entrar al cielo, no se nos va a ser otorgado por eso. Así que su enseñanza no solo corrompió el evangelio, sino también la enseñanza del Antiguo Testamento, tanto que antes como durante el tiempo del pacto de Moisés, los hombres fueron salvados solo por la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, la ramera, los jueces piadosos, los reyes y los profetas, todos los demás santos del Antiguo Testamento, fueron salvados solamente por la fe. Todas estas personas, como dice Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 39,
alcanzaron buen testimonio, dice Hebreos, por medio de la fe. Y viene el testimonio de su fe, la cual les dio la salvación. Por eso son llamados los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Por ende, hermanos, los judaizantes no enseñaban la doctrina del Antiguo Testamento, sino la doctrina de Satanás. Esa doctrina cardinal que dice que una persona puede por su bondad y esfuerzos propios alcanzar el favor de Dios. Eso lo enseña el diablo, eso no lo enseña la Biblia. Por esa razón Pablo se refirió a los judaizantes con palabras despectivas tremendas. Los llamó perros, los llamó malos obreros y los llamó mutiladores del cuerpo. Ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 2. Desde la venida de Cristo, solo los cristianos pueden ser circuncidados, pero en el corazón. Pablo declara en Filipenses 3:3: nosotros somos la verdadera circuncisión, o sea, los verdaderos del pacto. Y dice: los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice Pablo, en la carne. Así que los judaizantes reconocían a Jesús como el Mesías, pero debido a su visión del Mesías, que era corrupta, así lo era la manera de ver a Jesús. Es decir, que cuando nosotros no tenemos al Cristo correcto en nuestra mente y en nuestro corazón, terminamos siendo cristianos corruptos. Es importante lo que Jesús le señalaba a sus discípulos cuando les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Eres el profeta, eres uno de... Y le dijeron un montón de cosas. Al final Jesús les dijo: pero lo que a mí me interesa es saber quién dicen ustedes que soy yo. Porque el concepto que tenemos de Jesús o nos lleva a la corrupción o nos lleva a la salvación, a la vida eterna y a las bendiciones que Dios ha determinado en nuestra vida. Y a veces, sin darnos cuenta, tenemos o estamos siguiendo a un Cristo falso. ¿Por qué? Porque no tenemos los principios y los conceptos de Jesús como los deberíamos de tener. Y entonces empezamos a practicar un falso cristianismo. Ellos entonces, los judaizantes, no veían a Jesús como el Cordero de Dios que quitaba sus pecados, porque no creían que tenían un pecado que exigiera un sacrificio de esa magnitud, de morir en la cruz a fin de ser perdonados. Entonces decían: no, es que yo no cometo tantos pecados, yo no soy tan malo. Como hay gente que dice: no, es que yo no soy tan malo como otras personas. Así eran los judaizantes. Como judíos circuncidados y sometidos a las leyes ceremoniales, estaban convencidos de que ya gozaban de todo favor de Dios y que le eran aceptables tal y como ellos eran, tanto en sentido moral como en su sentido espiritual. Toda esta corrupción en algún momento afectó a los líderes prominentes y a algunos otros discípulos. Estos líderes prominentes que fueron corrompidos fue Pedro y Bernabé. Como vimos la semana pasada, su comportamiento ante los gentiles en presencia de los judaizantes se hizo evidente, de tal modo que Pablo los tuvo que corregir, ya que ese comportamiento atentaba directamente al corazón del evangelio. Como vimos esta semana pasada, gracias a esa corrección, el evangelio se ha mantenido inmaculado hasta nuestro tiempo. En el caso de Pedro debió haber sabido mejor que cualquier otro apóstol que en Cristo todos los alimentos eran puros, igual que todos los creyentes. ¿Por qué? Porque había oído explicar a Jesús directamente
que todo lo que fuera que entrara en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Y esto Jesús lo enseñó en Marcos capítulo 7, versículos del 8 al 9. Además, Pedro había experimentado la impresionante visión de los animales impuros y el subsecuente encuentro con el gentil Cornelio, tras el cual declaró: después de ese encuentro, después de que Dios le aclara que todos los alimentos son puros, a partir de ese momento Dios hacía todos los alimentos puros. De igual manera los gentiles, Dios los iba a hacer puros. Y ese encuentro logró cambiar su mentalidad de tal manera que Pedro declaró: en verdad comprendo, y esta es la 9ª vez que lo repito, que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34. Pablo entonces, al final de su disertación doctrinal del versículo 18 al 21 que analizamos la semana pasada, que titulamos, no deseches la gracia, que habla sobre la justificación por la fe, es decir, el perdón de nuestros pecados, le termina diciendo a la gente de Galacia: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice al final: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta declaración es contundente, porque si tenemos que hacer algo más de lo que hizo Jesús en la cruz, entonces ¿para qué murió Cristo? Si, como dicen los testigos de Jehová, tenemos que tocar puertas y ganar adeptos para nuestra salvación y entrar al paraíso, entonces la pregunta es: ¿para qué murió Cristo? Si, como dicen los mormones, hay que hacer buenas obras y ayudarnos, y aunque todo eso está bien, no es para salvación las buenas obras. Las buenas obras, como explica Santiago en su carta, son el resultado de nuestra salvación. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo, dice Santiago, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, las obras es el fruto de nuestra fe. No las obras son para nuestra salvación. Y ese es el error doctrinal que existe aún en iglesias cristianas. ¿Para qué murió Cristo si debemos hacer algo más para hallar la justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados? ¿Qué obra humana faltó? ¿Es necesario hacer algo más? ¿Lo que hizo Jesús no fue suficiente? ¿Cristo entonces no culminó su obra? ¿Las palabras de Cristo en la cruz no fueron ciertas? Claro que sí, hermanos. Él mismo declaró: consumado es. Es la palabra griega tetelestai, que significa terminado, completado. Palabra que se usaba para indicar que una deuda había sido pagada por completo, que era una tarea que había sido terminada, o que una batalla había sido ganada. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús declaró: consumado es. ¿Qué significa todo esto? Tetelestai. Así que hoy estudiaremos 3 declaraciones de Pablo, hermanos, a la iglesia de Galacia, que siguieron a estos acontecimientos después de haber reprendido a Pedro. La primera declaración la encontramos en el versículo 1.
Es tremenda esta declaración. Pablo llama a la iglesia de Galacia insensatos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, como ser gente de una imprudencia moral, de una imprudencia espiritual, que desprecian la sabiduría divina, que gente que actúa de forma irreflexiva, sin pensar, sin analizar, sin entender. Además, desobediente a la palabra de Dios. Literalmente rechazan la palabra de Dios. Y lo que es más terrorífico, rechazan la obra redentora de Jesucristo. Tanto en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 14 como en Gálatas, en este versículo primero que leímos de Gálatas 1, Pablo se está refiriendo al hecho de que una persona, al ejercer la fe en el Señor Jesucristo, es colocada en una unión espiritual con Cristo en el suceso histórico de su muerte y su resurrección, en el cual se pagó por completo la pena del pecado. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, Pablo declara: por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La pregunta que surge inmediatamente es: Pablo, ¿quién pecó? Y cuando leemos el contexto, Pablo dice: los gentiles y los judíos, todos están bajo pecado. Los hijos de Dios, el pueblo escogido por Dios y todas las naciones están bajo pecado. Entonces, el apóstol Pablo arroja el evangelio, siendo justificados, es decir, perdonados solamente por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, a quien Dios puso por propiciación para el perdón de nuestros pecados. Así, la Escritura señala que la salvación de un ser humano no consiste en obras, consiste en recibir la gracia a través de nuestra fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Como el hombre que estaba siendo crucificado, él no hizo nada bueno, era un ladrón, se complacía, dice el griego, el significado de esa palabra significa que se complacía en el dolor de la gente. Era como un descuartizador que mataba a la gente viva y la cortaba en pedazos, y le placía eso, se comía el corazón de la gente. Imagínense la maldad, la perversidad de este hombre. Y sin embargo, en la cruz deposita su fe y confianza en Jesucristo, y Jesucristo lo perdona y le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si toda la vida, Señor, fue malo, Él no hizo nada bueno. Sí, pero la salvación del ser humano no consiste en obras, consiste en que ustedes depositen la fe en mí. Por eso la declaración, hermanos, que siempre les digo: en el cielo hay gente buena que está en el cielo, y hay gente mala que está en el cielo. En el infierno hay gente buena que está en el infierno y gente mala que está en el infierno. Lo único que hizo la diferencia es que unos creyeron y otros no, nada más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Jesús no vino, amados hermanos, a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Lo cual entonces
con sus acciones, los gálatas despreciaban, y eso es insensatez. Rechazar este ofrecimiento es una insensatez. Imagínate que estás en la cárcel, que te han declarado cadena perpetua, y alguien se dice: yo me pongo en tu lugar, tú salte y yo entro por ti a la cárcel y pago toda la condena que tú vas a sufrir. Y tú dices: no, yo aquí me quedo. Uta. Eso es insensatez. Te están dando todo para que recibas la bendición de Dios y no la quieres. Te están ofreciendo la libertad y no la quieres. El perdón de tus pecados y no quieres. Eso es insensatez. Y esta declaración que Pablo les dice, insensatos, se la hace a una comunidad cristiana que se estaba apartando de obedecer la verdad por recibir una mentira. Hermano, cuando tú recibes una mentira por verdad, te estás apartando de la gracia de Dios. Si estás pensando que por tus buenas obras tú eres más acepto delante de Dios, estás equivocado. Esa es tu obligación, portarte bien. Si no te portas bien, eres un insensato. Eres libre, sí, pero eres libre no para hacer lo que tú quieras. Eres libre para hacer lo correcto a los ojos de Dios, para honrar su nombre. De otra manera, así como a los Gálatas les habló Pablo, tú eres un insensato. No estás entendiendo de qué se trata el evangelio. Además de lo ya mencionado del término griego insensatos, encontré también que comunicaba con frecuencia la idea de una actitud errónea en el corazón. Es una actitud errónea del corazón, la insensatez. Es una falta de fe que nubla el juicio de la persona. Es una falta de fe que nubla el juicio de la persona. Pablo había sido usado por el Señor para presentar el evangelio de la gracia soberana a los Gálatas. En un principio, para llevarles a la verdad de que la salvación es recibida por fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, sin ninguna otra añadidura. En cuanto a su situación espiritual, todavía estaban en Cristo y eran justos delante de Dios, pero en la práctica, es que hermanos, ahí está la cuestión. Miren, nosotros incluso podemos saber predicar bien, podemos enseñar bien la palabra, pero en la práctica es donde vemos la carencia de la gente. He visto jóvenes predicar y predican muy bien y saben bien las escrituras. Oye, hasta cuando terminan de predicar se me sale la lágrima. Pero en su actitud, en su carácter, en su vida muestran grandes deficiencias. He visto hermanos que saben enseñar. Dios les ha dado el don de enseñar. Les ha dado el don de predicar. Pero en su vida, sus actitudes, sus acciones, su carácter, ha dejado mucho que desear. Hermanos, esa es insensatez. No vivir la palabra de Dios, hermanos, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, es insensatez. No aplicar los principios bíblicos en nuestra vida es una insensatez. Así es que en cuanto a la situación espiritual, estaban en Cristo y todos estamos en Cristo. Somos declarados justos.
Pero en la práctica dejamos de vivir conforme a la verdad por la cual Dios nos ha hecho justos. Dios nos declara como justos. Dios, por la influencia de su palabra, espera que nosotros nos comportemos como justos. Él dice, Él es justo. Ahora le doy mi palabra para que actúe como justo. Noé fue declarado justo por Dios, hombre justo en todas sus generaciones. Halló gracia delante de Dios. Dios lo declaró justo. Noé recibió la palabra de Dios, el mensaje de salvación, de que venía un diluvio y tenían que entrar en el arca. Lo comunicó, o sea, puso en práctica la palabra que recibió de Dios, y en consecuencia esa justicia mostró que él era una persona salva. No hubo problema para que entrara en el arca. Job fue declarado justo en el cielo de parte de Dios, delante del Hasatán o el Satán o Satanás, como lo queramos traducir, el ángel fiscal de Dios, aquel que se encarga de que la ley de Dios se cumpla en la tierra. Le dice, no te hayas fijado en mi siervo Job, hombre justo, o sea, Dios lo declara justo, pero es Job quien manifiesta la justicia de Dios por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos declara justos, nos da su palabra para que actuemos como justos. De otra manera, entonces, hermanos, somos gente insensata. Eso es lo que estaba pasando en Galacia. Entonces, la idea de que el cristiano era cuestión de guardar la ley y no tener fe, los estaba privando entonces a los de Galacia de la plenitud de la bendición de Dios. Y estaban en peligro de privar al mundo perdido del conocimiento del único camino de salvación. Porque, hermanos, la gente nos está observando. Y tú puedes ser un vehículo de salvación para la gente o una piedra de tropiezo. El llamado que tenemos es para ser un vehículo de salvación, no una piedra de tropiezo. De esa manera yo he visto muchos hermanos que han perdido sus coronas. Es que yo tengo el llamado, pastor. Sí, ese no es problema. Judas también fue llamado. Ese es el problema. El problema es que Judas no practicó la palabra de Dios. El problema es que Judas no hizo la voluntad de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema que nos enfrentamos los que decimos tener el llamado. Ok, Dios nos llamó, no hay problema, yo lo siento aquí en lo profundo de mi corazón. Sí lo siento, bueno, ahora compórtate. Decía mi pastor, para ser pastor primero hay que parecerlo. Y para parecerlo, pues tienes que empezar a aplicar la palabra de Dios. De otra manera, no sé cómo tú piensas hacerlo. Ya tenemos suficiente con iglesias que se han abierto de gente hereje que no está formando cristianos, sino que está llevando a muchos al infierno. Así, hermanos, la deserción y el alejamiento de la gente de Galacia son reprochables porque implican deslealtad y traición. Y no están siendo desleales a los hombres y traicionando a los hombres, sino a Dios. Pocas cosas entonces, hermanos, son más trágicas o decepcionantes que un cristiano que abandona la pureza del evangelio por una forma falsa de cristianismo que presume de mejorar la obra finalizada de Cristo. ¿Cómo? A través de obras.
Y como hemos estado repitiendo, hermanos, porque esta es parte fundamental de las iglesias legalistas. Te imponen forma de vestir, te imponen formas de estar ahí. Acá varones, acá mujeres, y no es que esté mal, pero por piedad ya deberíamos ser libres de todas esas cosas. Y esas obras hacen que la gente, porque tú las observas, es más, se acercan a ti y ellas se sienten más aceptadas a Dios por su forma de vestir. Hermanos, no hay una obra en nosotros que nosotros produzcamos para que el Señor se agrade de nosotros. Estamos aquí por su gracia. Y es que ese es el problema, que la gente no entiende qué significa la palabra gracia en todo su contexto. Nunca ha estudiado ese tema, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Por qué Efesios 2, 8 y 9 es el pasaje contundente de la gracia de Dios? Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. La obra es el resultado de nuestra fe, es el fruto, es la evidencia de que somos cristianos, pero no actuamos bien, le damos al pobre, ayudamos a la gente para nuestra salvación. Lo hacemos porque somos salvos en Cristo. Entonces yo no encuentro una tragedia más grande en un cristiano que entrar en una falsa iglesia, estar en un falso evangelio, donde hay imposiciones, donde si no hay esto, entonces está mal, estás mal. Miren, hermanos, viene la Navidad y empieza el internet inmediatamente de gente atacando la Navidad y todo eso. Y miren, hermanos, Pablo es contundente. Y es que el problema de la gente, yo, hermanos, de verdad, no es que uno sea un tremendo estudioso de la Biblia, pero la verdad es que uno lee y a uno le entiende de inmediato. Y Pablo dice en Romanos 14, yo sé en el Señor que todo es bueno, todo lo que creó Dios es bueno. El que cree que algo es malo, pues para él es malo. Cada uno, fíjense la disertación de Pablo, cada uno esté plenamente convencido en lo que cree. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que hace. Wow. Cuando yo leí esas palabras, cuando yo las entendí, se me cayó el velo religioso legalista. Pero mientras no se cae el velo, todo empezamos a ver demonios por todos lados. Y hermanos, no es el tema, pero un cristiano puede celebrar la Navidad. Usted sabe lo que es qué significa la palabra Navidad, porque por ahí hay que empezar. Si yo voy a celebrar algo, debo de saber el contexto. ¿Por qué? ¿Qué significa la Navidad? La palabra Navidad viene de la palabra latina natividad, que significa nacimiento. ¿Qué vamos a celebrar? El nacimiento de Cristo. Pregunta, ¿en la Biblia hubo alguien que celebró el nacimiento de Cristo? Bueno, pregúntenle a los pastores que se le aparecieron los ángeles y que los mandaron a celebrar el nacimiento de Cristo. Pregúntenle a los sabios de Oriente que vinieron a celebrar el nacimiento de Cristo. Bueno, que si hay gente que ya le ha rascado ahí en sus... Bueno, hermano, déjenlos, si ellos no quieren, porque no lo celebren. Pero cada uno esté plenamente convencido de lo que cree. Pero no hagamos las cosas tampoco por tradición. ¿Cómo es que sabemos que las cosas se hacen por tradición? Porque le preguntas a la gente y no sabe por qué lo hace. Oye, ¿por qué pusiste las esferas? Pues es que en Navidad todo se pone, ¿no? Es un adorno. Todo es un adorno, nada más. Es cuestión de cultura, nada más. Pero, ¿qué es lo importante? El momento. El estar con la familia, el convivir. En tomar una oportunidad de hablar a la familia de Cristo. En tomar una oportunidad de perdonarnos nuestras diferencias. De convivir juntos, de comer un pavo, de comer una pierna. Invite, no sea tranza.
Eso es lo bonito, eso es lo que realmente importa. ¿Nació Jesucristo en Navidad? No, no, fue el 25 de diciembre. No, lo más seguro es que fue en agosto o septiembre, según el calendario judío. Ya lo sabemos, pero nosotros lo hacemos porque nosotros ya lo sabemos, ya sabemos el contexto. Pero te empiezan a meter temores y que estás adorando a no sé quién y que quién sabe qué. Ay, hermano, mira, sácate con esas cosas a tu casa. Si tú estás convencido de eso, que lo que está afuera te contamina, aunque Cristo no dice eso, lo acabamos de leer, se los acabo de compartir. No hay nada, a ver, ¿qué es nada? Nada. Y Jesús dijo, no hay nada del cuerpo, fuera del cuerpo que contamine, nada. Hermanos, por eso somos libres. Pero hermanos, si nosotros no entendemos, no tenemos un equilibrio en nuestra vida, hermanos, vamos a ver demonios a través de la bolsita de Sabritas. No, es que el de la coca es satánico. Pues él se va a ir al infierno. Pero tú te vas a ir al infierno por tomarte una coca. No, a lo mejor si te tomas varias te vas a ir al hospital por tanta azúcar. Pero eso no te va a llevar al infierno. Lo que te va a llevar al infierno son tus pecadotes. Es la mentira, el odio, el rencor, la ira, la contienda, el orgullo, la soberbia. Eso te va a llevar al infierno si no te arrepientes. O Dios va a traer un juicio si eres salvo a tu vida. Porque el Padre al que ama lo corrige. Y si tú andas mal y eres hijo de Dios, te va a corregir Dios. Un día te va a corregir porque no quieres entender. Como el hijo pródigo: papá, ya me voy. Órale, vete, ahí está tu dinero, sale. Órale, las puedes solo, órale, vete. No quiero imaginar a la esposa del papá del hijo pródigo, ¿verdad? Ay, mi bebé de 30 años, ya se va de la casa, mi baby. Puta. Sí son. Es revelación de Dios esto, hermano. Ay, mi baby de 30 años. Ay, me sentí mal porque mi hijo me dijo: papá, cuando yo trabaje te voy a ayudar. Hijito, si apenas tienes 30 años. Dios mío, ya te estabas tardando, ¿eh? Entonces, yo no veo cosa más trágica que caer en el error. Bueno, entonces no celebres cumpleaños tampoco. No celebres el 15 de septiembre. Ah, pero sí celebras el 12 de diciembre, ¿no? Pero aquí dice: Cristo me ama. Ay, sí. O sea, vean el religiosismo, ahí está. Vean el legalismo, ahí está. Mira, si no vas a celebrar nada, entonces no celebres nada, nada, absolutamente nada. Entonces te darás cuenta que estás bajo la ley y no estás bajo la gracia de Dios. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de la gracia de Dios, no el evangelio de la ley. No estamos bajo la ley. Más adelante, hermanos, vamos a estudiar que Pablo les dice: entonces trabajé en vano con ustedes. ¿Siguen celebrando los días y todas esas cosas? O sea, ¿no entienden que tenemos una libertad? Romanos 14, unos dicen que hay que comer esto, otros dicen que no. Si cada uno esté convencido en lo que está haciendo. No tenemos que estar peleando por eso. Son cosas triviales. Son cosas que al Señor le importa más que dejes de mentir, que dejes de chismear, que saques el veneno que está dentro de ti de odio y de rencor hacia tus padres. Por piedad ya se murieron, ya perdónalos. Pero seguimos guardando rencores. Es que me lastimaron, es que me hicieron. Ya, por piedad, chachita. Ya, deja esas cosas. No, hermanos, estamos mal en el evangelio. Tenemos nosotros que avanzar a lo siguiente. Tenemos que crecer, madurar, dejar las cosas triviales donde Satanás nos está distrayendo. Entonces, por absurdo que suene todo esto, hermano, esto es lo que muchos creyentes en las iglesias de Galacia también habían hecho o corrían el peligro de hacer a causa de los judaizantes.
A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, algunos creyentes empezaron bien. ¿Cuántos hemos visto que empiezan bien? Bueno, hasta tú y empezaste bien, ¿y ahora qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Antes venías y ¿qué pasó, pastor? Hermanos, gloria a Dios. Hoy llegas. Bueno, con trabajos llegas. Oye, hermano, y el gozo del Señor, el nuevo nacimiento, ¿dónde quedó? No, ya, ¿sí vas a ir? Pepe, ¿vas a ir? Ahí te los alcanzo. Ruperta, ¿vas a ir? Ahí te los alcanzo. Llévate a los niños, ahorita te alcanzo. ¿Dónde está la Ruperta que salía? Vámonos, apúrense, vamos a alabar a Dios, vamos. No, ya esa Ruperta se acabó. Ya se hizo religiosa, legalista, ya piensa que por venir los domingos ya es cristiana. Ya llega al culto y busca su silla donde está la marca de sus pompas, porque esa es su silla, su lugar. Hermanita, por favor, no se puede pasar más para atrás. No, yo soy de aquí, este es mi lugar. No, hermana, tranquila, pues yo nada más le estoy diciendo, por favor, pues pásese tantito para atrás en amor de Cristo. No, que ya le dije que yo aquí me quedo, que aquí me quedo, y qué. Y mira, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios, tremenda cristiana. Sí, hermano, me paso para atrás, no pasa nada. Gloria a Dios, sí, me paso. No. Hermanos, eso es lo que hace el religiosismo. Venimos por religiosismo. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? El Señor viviendo en nuestro corazón. ¿Dónde están las ganas de terminar el culto y pasar al frente y gritar y alabar a Dios, correr aquí al frente? ¿Dónde está la iglesia mía en Tlalpan? No, hoy termina el culto y ya 5 van para afuera. Se les hace tarde. Este día es del Señor, todo, las 24 horas. Y el Señor, si te tuviera aquí 24 horas, tendrías que estar. Es increíble que mejor las sectas entiendan. Hay una secta por allá, hermanos, todos los días la gente va a la iglesia 3 veces al día. Todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche se están congregando todos los días. Te cuesta venir estás en la verdad, estás en el Dios verdadero, te cuesta venir el domingo. O vienes aquí el domingo, te enojas con Pancha o te enojas con Pancho y te vas de la congregación, ahí vas toda enojada porque algo no te pareció. Por tóxica, por tóxico, por celestino, por solostino. Qué tremendo es eso. ¿Dónde está Cristo en la iglesia en Tlalpan, hermanos? ¿Dónde está? ¿A dónde se ha quedado el Señor en nuestras vidas? ¿En un religiosismo? ¿Dónde está el gozo que caracterizaba esta iglesia? Había días que terminaba el culto y nos quedábamos alabando a Dios hasta las 11 de la noche en la casita. ¿Qué pasó? Digo, tampoco es necesario que nos quedemos aquí todo el día y ya hagamos aquí campamento. Pero hermano, por lo menos cuando termine el culto, por favor, no te vayas. Espérate, hay que alabar a Dios, hay que darle gracias por su palabra. Hay que glorificarlo. Hermanos, ya por eso estamos también cambiando las banderas y va a ser un coro de alabanza. Ya no vamos a tener bandera, va a haber un coro de alabanza de niños. Ya mi hija Abigail está practicando ya con ellos, los está preparando, porque vamos a tener aquí un coro de niños que estén dirigiendo la alabanza. Va a estar esto libre para que el que quiera se venga a alabar a Dios. Ya no te quedes ahí aplatanado.
todo empolillado. Ya vente aquí a soltar la polilla adelante. Hermano, Dios no se molesta por eso. Es nuestra mente religiosa la que se molesta. Entonces, los de Galacia reciben el evangelio de la salvación por gracia y viven para el Señor con fe humilde, pero caen presos de algún sistema legalista y de justicia que es por obras y no por la gracia de Dios. A esto Pablo le llamó fascinación. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinación, hermanos, es la traducción de la palabra griega vascaino. Vascaino, con K, vascaino, que significa encantar o fascinar. Tiene una raíz esta palabra con la hechicería y la brujería. Es una manera engañosa. Es una manera a través de lisonjas, promesas falsas, poderes diabólicos que intervienen en la vida, en la mente de las personas por recibir una mentira como verdad. Es increíble. O sea, tú los puedes observar. Ellos pueden decir que están bien y gloria a Dios, pero mira su carácter, sigue igual. Pastor, es que yo ya conocí un pastor mejor que usted y más bueno que usted, y él sí sabe, usted no sabe y no sé qué. Ah, está bien, pues ya compórtate entonces bien, ¿no? Porque si el problema soy yo y ya encontraste el querer, pues entonces pórtate bien. Pero si te sigues portando mal, a pesar de que según tú ya encontraste al verdadero iluminado del cristianismo, bueno, pues entonces alguien está mal y no es ese pastor ni soy yo, eres tú, eres tú, eres tú. Ahí está. Hermanos, hasta que la persona entiende y nosotros comprendemos que el problema somos nosotros, no es la escuela, no es el pastor y ni el Dios que estamos siguiendo, somos nosotros. Ese es el verdadero problema. O sea, si estamos en una iglesia grande, pequeña, mediana, chica, eso no interesa. Lo importante es que nuestro carácter, pues somos nuevas criaturas, cambie. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Ahí está el nuevo nacimiento. Y dice: esto no procede de vosotros, esto proviene de Dios. Entonces, ¿qué está fallando? No está fallando la enseñanza, no está fallando el que te está instruyendo. El que está fallando eres tú. ¿Quién estaba fallando en la iglesia de Galacia? En la iglesia de Galacia no estaba fallando Pablo, no estaba fallando los servidores que estaban en la iglesia. Quien estaba fallando era la gente de la iglesia que había aceptado una mentira como verdad. Porque si verdaderamente estuviéramos en la verdad, pues nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra actitud ya hubiera cambiado. Pero si seguimos igual, donde quiera que estemos, ¿qué quiere decir? Que el mal está dentro de nosotros, porque lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer eso hacemos. Entonces tenemos que descubrir que el mal está en nosotros. Así que Pablo les pregunta de una forma retórica a los de Galacia acerca de quién los había engañado. Pues él sabía bien la respuesta, él ya la sabía, pero les pregunta para ver si ellos lo saben, porque mucha gente hace las cosas sin saber. ¿Quién pudo haberles alejado del fundamento sólido de la verdad en que antes estuvieron tan firmemente plantados? Esa sería una traducción literal de ese pasaje. ¿Quién pudo haberles alejado del fundamento sólido de la verdad en que antes estuvieron firmemente plantados? Y aunque fascinó, puede aludir a la idea de embrujar, hechizar, y muchos comentaristas bíblicos muy famosos, de hecho, así lo señalan.
Porque hay algo espiritual cuando tú recibes una mentira como verdad. Y no hay peor mentira que recibir media verdad mezclada con media mentira. Ese es el veneno que lleva a la muerte a muchos cristianos. Así que los Gálatas, de una forma literal, así literal que un brujo haya venido y los haya hechizado, no fue así. Pero el resultado de recibir la mentira como verdad produjo ese estado. O sea, solitos. Oye, cuando uno solito se cae en el hoyo, a pesar de que le estás diciendo no te vayas a caer, pues ¿cómo lo ayudas si solito se va al hoyo? Si se encamina hacia el hoyo. Ellos se dejaron convertir, los de Galacia, en púlpitos de enseñanzas torcidas. Hay púlpitos de enseñanzas torcidas. Y en el internet hay muchos, muchos. Usted tiene que tener mucho cuidado con Maldonado, tiene que tener mucho cuidado con Cash Luna, tiene que tener mucho cuidado con Dante Gebel, tiene que tener mucho cuidado con Yesenia Ten, con Disney Defon. Tiene que tener usted mucho cuidado con esas enseñanzas. No provienen de Dios, hermano, no provienen de Dios. Y hay muchos otros predicadores que están frente a los púlpitos con enseñanzas corruptas, torcidas, que la iglesia de Galacia, al conocer la verdad, debería de haber reconocido. Pero hermanos, ya sabemos cómo es el mexicano, no entiende. Los Gálatas no fueron víctimas de ese hechizo literal, solitos se metieron ahí. El evangelio había sido transmitido con claridad de parte de Pablo, en el poder pleno del sacrificio de Cristo a su favor. Y por pura fe, lo que habían creído y recibido los de Galacia, hermanos, había sido algo perfectamente establecido por Dios. Sin embargo, eran víctimas voluntarias que sucumbieron a la justicia de obras de los judaizantes, que tanto agrada sus prácticas a la carne. Se habían dejado convencer de la fe, se habían convencido de que la fe no era suficiente y algo faltaba. Sí, y es que además de creer en Cristo tienes que hacer esto. Y es que además de creer en Cristo tienes que hacer esto. Bueno, entonces ya no es por gracia, ya es por obras. Entonces ya no se me cuenta, como dice Pablo en Romanos, como gracia, sino como deuda, como pago a un salario, como una obra que merece un pago. Ya no es gracia. Si yo estoy haciendo las cosas para recibir un pago, porque me estoy haciendo merecedor, porque según yo soy bueno, entonces ya no es gracia. La gracia es que aunque tú seas bueno o seas malo, lo recibes de parte de Dios porque a Él le plació. Pero Él espera que al ser declarado justo, con su palabra, tú actúes en justicia. Así vemos que algunos caen en el formalismo y sustituyen con ceremonias y ritos externos la realidad interna del crecimiento personal en el Señor. La gente hace ritos. La gente sigue cuestiones judaizantes y están impidiendo su crecimiento personal en el Señor. Otros caen en sistemas de legalismo prohibitivo y en su orgullo, porque eso los vuelve orgullosos. Usted los puede observar, usted que se junta con ellos los puede ver, son orgullosos. Y ellos piensan que a través de eso mejoran su posición delante de Dios. Oye, hermano, si ayunar 10 días sería la solución para mi mal carácter, pues yo me pongo a ayunar, porque yo deseo eso. Pero Dios no da fórmulas.
Él ha puesto su palabra para cambiar la mentalidad del hombre, que es donde está el problema. Traernos al arrepentimiento para comportarnos de una forma diferente. Pastor, es que no puedo cambiar. No, y no vas a cambiar si no lees la Biblia, si no la estudias, menos. Tú vas a seguir con el mismo carácter, con la misma actitud, con el mismo mal comportamiento, con esos malos pensamientos. Vas a seguir igual. Vas a seguir con la lascivia, con la pornografía, mientras la palabra de Dios no dejes que haga su trabajo en tu mente y en tu corazón. Otros se dedicaban a buscar una respuesta en una segunda bendición, un secreto espiritual, según ellos, que abre la puerta hacia algún tipo de plano espiritual. Abren portales. ¿Ya se creen el Doctor Strange? O sea, ¿en verdad? Bueno, mire, no me asombra esa bola de locos que andan abriendo portales. No me asombra esos locos. Me asombra a los borreros locos que los están siguiendo. Que ninguno de ellos quepa la coherencia, la inteligencia y digan: no, a mí se me hace que aquí estamos todos locos. Yo no quiero estar loco, me pinto de colores de este lugar y me voy a buscar una iglesia de sana doctrina. No, siguen la locura. Ábrete, sésamo. Hombre, qué testimonio. O sea, ya de plano, práctica de brujería dentro de la iglesia, hechicería, ¿en serio? Y que la gente no se dé cuenta, que la gente sigue embobada en esas iglesias. Qué tremendo, hermano. Me da tristeza esa gente, tanto los líderes como los que están siguiendo a esa gente. Hermanos, ya no se trata de orar por esas personas. Se trata de que ya tomen una decisión de cambiar esa doctrina y salir de ahí los que tengan que salir. Salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Dejarse de fantasías, de vivir el evangelio como se debe de vivir. Oye, los discípulos no los metieron a los leones como fantasía, y fueron devorados vivos. Pero la gente que vive en las fantasías, hermanos, yo los invito a que ya no vean las novelas, que ya no estén viendo películas de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, porque miren cómo tienen la mente. Ya no vean los Avengers, porque miren cómo está quedando la gente. Se están volviendo locos, se están abriendo puertas según ellos. Pregunta: ¿Jesús abría puertas? En sus declaraciones, en la predicación más hermosa que ha existido, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, dijo: ¿vamos a abrir portales? No, eso es del diablo, viene del infierno, por piedad. Y que la gente no se dé cuenta. No, qué bárbaro. Increíble. ¿Cómo les ayudamos? Si quieren estar ahí, si quieren envenenar su corazón con esas cosas, si quieren corromper su vida, ese es el poder engañoso del que habló el Señor, porque la gente no quiere aceptar la verdad de su palabra. Está cayendo en un poder engañoso que no proviene de Dios, proviene del infierno. En aquel día le dirán: Señor, Señor, y les va a decir: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero es que en tu nombre, no, sáquese de aquí, vámonos. Están ellos buscando experiencias adicionales a una gracia divina. Están entrando, según ellos, en planes espirituales que según ellos nosotros no tenemos, ni me interesa tenerlos. ¿Sabes por qué? Porque de ahí me sacó el Señor y yo sé que eso es brujería. El que no lo sabe eres tú, pero yo sí lo sé, eso es brujería. Planes astrales, viajes, brujería. Ay, pastor, me salí del cuerpo. No, pues has de ser chamán. Por piedad.
De esa manera, los de Galacia, fíjense hermanos, lo que estaban haciendo, estaban manteniendo una falsa esperanza de que ahora pueden recibir de Dios mucho más de lo que les fue concedido en el momento de su conversión. Amados hermanos, el mayor milagro que tú y yo recibimos fue nuestra salvación. No necesitamos más. Ese es el mayor milagro, nuestra salvación. Por eso cuando enfermamos le decimos: Señor, si te place, quita de mí este aguijón, pero si no, pues dame fuerzas para soportar esta situación. Pero no estamos con declaraciones positivas. No estamos diciendo que nuestras palabras tienen poder. Hermano, salte de esas cosas. Eso no es cierto. El mundo espiritual no está sujeto a ti, está sujeto a Cristo. Mateo 28 dice que Jesucristo declaró: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Todo poder. ¿A quién le fue dado? Fue a Cristo, no fue a ti. No creas que por hacer tus declaraciones positivas te va a ir bien. No pienses que por decir: voy a tener dinero, y te pasas todo el día diciendo: voy a tener dinero. Pues mira, mientras sigas ahí parado y no hagas nada, no vas a tener nada, porque el dinero se gana trabajando. Oye, hermano, ¿qué carro trae? Sí, pero se para temprano a trabajar, no que tú a las 12 con trabajos. ¿Quieres que el Uber te dé? No, pues estás mal. Empieza a trabajar temprano, empieza a machetearle temprano y vas a ver cómo si vas a prosperar. Pero si sigues ahí en el sofá, en el sofecito, estás ahí en la camita, acostadito, viendo tus novelas, viendo tus programas, y la esposa recriminándote porque no quieres proveer, sigues de flojo, hermano, no vas a obtener más que una sola cosa: el divorcio de tu esposa por irresponsable. El hombre, según Efesios capítulo 5, demuestra el amor a la pareja, cuidándola y sustentándola y entregándose a ella, así como Cristo se entregó a la iglesia, en una forma de servidumbre, de ayuda. Las mujercitas de verdad ya deben de quitarse ese pensamiento de que es que no me trae flores, es que no me dice ya mi amor, es que no me dice, ay, mira, mucho adúltero, hermanita, he visto que les dice así a sus queridas. Así que eso no enmarca nada. Por favor, entiende que la Biblia dice que tú eres amada cuando tienes un hombre que te cuida, te sustenta y se entrega por ti todos los días, que está al pendiente de tus necesidades. Ese hombre te está demostrando que te ama, con hechos, no con palabras. Si a ti te llenan las palabras, entonces te voy a decir mi amor, mi vida, y no te voy a dar nada de gasto. Pues eso es lo que te llena, ¿no? Que te estén diciendo mi amor. Te traigo 2, 3 flores que me robé de la vecina y te las entrego. No te doy gasto, no te cuido, no te ayudo. Si eso es lo que tú quieres, te lo damos. No entiendan, la Biblia enseña que la mujer debe de sentirse amada, querida, cuando hay un esposo que la cuida, la sustenta y se entrega por ella todos los días. Esa mujer debe de venir cuando venga el viejo, hermoso, precioso, siéntate mi amor. Mi capibara hermoso. Hermano, está haciendo esto para romper el hielo porque ya había muchos serios. Ya les estaba pegando el cuchillo. Ya su cabeza estaba colgando. Dije, no, mejor lo restauro. Hermanos, no mantengamos falsas esperanzas. Entendamos los principios de Dios. Si hay un hombre que te está cuidando, sustentando, mira, ya de esos hay muy pocos en esta vida. Aquilátalo, valóralo, respétalo, cuídalo, sujétate a él. Ese es el verdadero amor, no con palabras, con hechos.
Conocí a unas personas, unos jóvenes, que gastaban el dinero que les daban sus padres, porque así son, ¿verdad? Los juniors. Les dan dinero y gastaban su dinero y le llevaban siempre mariachis a sus novias. Y las novias ahí, ay, me trajo mariachi, no sé qué. Ya, órale, se casaron, se embarazaron las jovencitas, tuvieron hijos. Pero estos cuates después, cuando ya los conocieron, porque nosotros ya los conocíamos, ya que estaban ahí enredadas, descubrieron que eran drogadictos, las abandonaron con todo y chamacos, las golpeaban, pues ya drogados, pues las golpeaban, nunca más les trajeron otra vez mariachi, nunca más. A ver, hermana, si tú, jovencita, quieres vivir de ilusiones, bueno, pues vive de ilusiones. Son los hechos lo que demuestran quiénes somos. Si hay un esposo que está trabajando por ti, te da y se preocupa por ti, oye, ya no tienes tenis, ¿verdad? Ve, cómprate unos, o mira, ya te encargué unos, ya te los traje. Entiende que esa persona te ama. Te lo está demostrando con hechos. Ahora, si quieres palabras, pues adelante, pues te las doy. Y a ver, ponte a trabajar y manténme. Pues sí. Entonces, la iglesia de Galacia, hermanos, desafortunadamente, con todas esas falsas creencias, estaba albergando falsas esperanzas. Hay una segunda declaración que Pablo le da a esa iglesia y está en el verso 2 al 4. Les dice, solo quiero saber de vosotros. O sea, les pregunta, solamente quiero saber de vosotros. Y dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, cuando una persona piensa que la salvación es por obras, está trabajando en su carne. Cuando una persona cree que por la fe es salvo, está en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Entonces, lo primero que señala Pablo en esta segunda declaración es la experiencia del creyente con el Espíritu Santo. O sea, la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida la recibimos porque hicimos obras, porque hicimos algo bueno, o porque en el momento que creímos el Espíritu Santo tomó nuestra alma, limpió todo este cuerpo contaminado, decadente. Y hasta te andaban diciendo el Munra. Los viejitos sabemos qué es esto. ¿Cuántos vieron los Thundercats? Cambia este cuerpo decadente en Munra, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo cambia este cuerpo decadente, lo cambia, lo hace nuevo. ¿Está expuesto a toda la contaminación del mundo? Sí. ¿Tiene la posibilidad, si no se cuida, de caer? Sí. Pero no necesariamente vamos a caer. Pero estamos expuestos. Dios lo sabe. Por eso Él pagó por adelantado por todos nuestros pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Hemos sido justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. No hay ningún problema. ¿Quién va a condenar a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. Es más, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Principados? ¿Potestades? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Lo creado? ¿Lo no creado? ¿Habrá algo, dice Pablo, que nos va a separar del amor que Cristo un día derramó en la cruz del Calvario? No, nadie nos puede separar de su amor. El único que se puede separar eres tú. Pero Él no se va a separar de ti. Él siempre va a estar esperándote ahí. Todo esto que hemos pasado, dice Pablo, ¿ha sido en vano?
Con esta pregunta, además, hermanos, Pablo les está diciendo: ¿acaso no recuerdan la obra del Espíritu que hizo en sus vidas tras haber confiado en Cristo para su salvación? También es como si preguntara a Pablo: ¿tuvieron que cumplir más requisitos, pasar por alguna ceremonia especial o realizar algunos ritos adicionales a lo que Cristo hizo? ¿O recibieron el Espíritu Santo por su gracia? Por esa gracia de Dios, al mismo tiempo que recibieron a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, el Espíritu Santo vino a ustedes. ¿O tuvieron que hacer algo? No, amados hermanos, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos hace uno con Dios. Somos insertados en el cuerpo de Cristo. No necesitamos nada. El Espíritu Santo nos comunica con el Padre en automático. No necesitamos que un supuesto profeta nos venga a decir lo que el Espíritu Santo nos puede decir directamente. Porque si el Espíritu Santo no te ha dicho algo y alguien viene y te dice algo, ese es un mentiroso. Si el Espíritu Santo te comunica algo y alguien viene y te comunica lo que el Espíritu Santo ya te había comunicado, dices: está bien, hermano, gracias, ya el Señor me lo había comentado, Dios le bendiga. Hasta ahí. Pero no, hoy los tienen como divinos. Más bien son adivinos. La pregunta que hace Pablo en este momento, hermanos, es retórica. Y la respuesta también es obvia. ¿Recibieron la justicia de Cristo y su Espíritu Santo al mismo tiempo? Sí, cuando vino la fe lo recibimos. Y fíjense lo que está enseñando Pablo y está haciendo ver a la gente de Galacia. Nosotros somos cristianos porque tenemos al Espíritu Santo. Por eso somos cristianos. Somos de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo. Si no lo tuviéramos, no somos de Cristo. Debemos entender entonces que el regalo del Espíritu Santo es la evidencia más inequívoca del favor de Dios en la vida del creyente. Su más grande prueba de salvación, la garantía de la gloria eterna. Como también dice Pablo en Romanos 8:16, y asegura Pablo a los cristianos en Roma: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. En consecuencia, dice también Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amado hermano, tú puedes estar viniendo a esta iglesia, nadie te lo puede impedir, pero si el Espíritu Santo no está en ti, tú no eres hijo de Dios, no eres cristiano. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque no obedeces. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque no hay fruto del Espíritu Santo en ti, que es la evidencia. El fruto del Espíritu es la evidencia de que el Espíritu está en nosotros. Como dije la semana pasada, aunque a muchos les duela y les cale, no es hablar en lenguas lo que nos hace ver que el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que hace ver que el Espíritu Santo está en nosotros es la manifestación del fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si eso no se muestra en nuestra vida, tú no tienes al Espíritu Santo. Juan describe también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 13, Primera de Juan capítulo 4 versículo 13 y capítulo 3 versículo 24. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Por qué permanecemos en la iglesia? ¿Por qué seguimos aquí? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Si no lo tuviéramos, ya de tiempo hubiéramos volado como palomas. Por lo tanto, es absurdo sostener
como lo hacen algunos cristianos, que la entrega plena del Espíritu Santo viene por una obra externa o una experiencia adicional por parte de los creyentes. Una persona que no tiene la plenitud del Espíritu Santo, que tiene, la plenitud del Espíritu Santo, no necesita una segunda bendición, una segunda manifestación, puesto que él ya recibió su salvación. La presencia del Espíritu Santo que mora en el creyente es inseparable del nuevo nacimiento. Ninguna persona puede tener al Espíritu Santo antes de la salvación, ni carecer de su presencia una vez que es salvo. Es decir, como decía el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, estos escribo sobre los que los engañan, porque en medio de ustedes han salido muchos engañadores. Y dice, pero la unción que está en vosotros permanece en vosotros. Es decir, la unción es la presencia de Dios. La presencia de Dios no sale, regresa, sale, regresa. No, la presencia de Dios permanece con nosotros. Por eso la promesa de Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él enviaría al Consolador, el cual estaría no dentro de nosotros y permanecería siempre dentro de nosotros. Esta persona de la Trinidad, cuando nosotros hacemos algo malo, algo indebido, estamos viendo cosas que no convienen, haciendo actitudes que no convienen, Él se entristece por nuestra actitud, por nuestro carácter, por nuestras acciones, pero Él permanece aquí. Esa influencia, al ver que no te quieres corregir, te va a llamar la atención, te va a redarguir de pecado. Si no obedeces, entonces se va a producir el juicio sobre tu vida por no ser obediente, vas a ser corregido. Pero la influencia del Espíritu Santo, hermanos, permanece siempre en el creyente. No tenemos que estarlo llamando. Espíritu Santo, ven. Va a decir, pues estoy aquí dentro de ti. Pero las corrientes carismáticas, las corrientes pentecostales, no todas, hay de pentecostales a pentecostales, aclaro, siguen enseñando eso, que tenemos que invocar la presencia de Dios cuando ésta está dentro de nosotros. Y por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, escribe eso y dice: esto les escribo a causa de los que los engañan. Porque la presencia, la unción de Dios está en ustedes y permanece con ustedes. Y Pablo, en Colosenses capítulo 2, también refiere que nosotros estamos completos en Él. No nos hace falta nada. Pablo entonces, hermanos, también en otro pasaje muy conocido de nosotros, en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, explicó a los efesios lo siguiente. Les dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí la palabra arras es una traducción del griego arrabón, cuyo significado original aludía a una cuota inicial o a un pago anticipado que se hacía a una persona para demostrar seriedad en las intenciones de compra. Era como una garantía de que se haría el pago completado de la cantidad acordada. En el idioma griego con que fue escrita esta palabra, se emplea una variación de la palabra para hacer referencia al anillo de compromiso matrimonial. Por eso, cuando se casa la gente, se entregan las arras y un anillo, porque ese es el compromiso. Se hace un compromiso. Tradicionalmente, antes de la boda y se entregan uno a uno los anillos, el novio va y compra un anillo de compromiso, se lo entrega a la novia con la promesa de que se va a casar con ella. Después, en la boda, cuando se entregan los anillos, los dos hacen la promesa de permanecer juntos.
Y esa es la garantía de que van a cumplir con lo que han prometido. Pablo enseña entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, y continúa Pablo, ahora van a acabar por la carne. Entonces, ¿qué dice Pablo con todo esto que estamos viendo, hermanos? ¿Cómo pudieron llegar a pasar y pensar que su carne débil, imperfecta y todavía pecaminosa podría mejorar lo que el Espíritu Santo empezó en nosotros desde que creímos en Jesucristo? Al poner entonces la situación en perspectiva, se hace evidente cuán irrisorio es cualquier intento de apartarse de las provisiones de la gracia para recurrir a esfuerzos que a través de la ley ningún ser humano va a poder cumplir. Finalmente, hermanos, viene una tercera declaración y dice Pablo: aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Por qué dijo estas palabras Pablo? Miren, el contexto lo dice. Versículo 5: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice, pregunta él, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así es que esta tercera apelación a la experiencia relacionada con Dios se relaciona hacia el Padre. Aquel pues que suministra el Espíritu, ¿quién lo suministró? El Padre. Y Él mismo hace maravillas entre nosotros. Él suministra, es una traducción de una palabra griega que es epichorogeo, que significa proveer en abundancia, gran generosidad. Proveer en abundancia, gran generosidad, epichorogeo. Entonces entendemos que justo antes de su ascensión, cuando Jesús mandó a sus discípulos que no fueran de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Escrito por Lucas en el capítulo 1, en el versículo 4. Eso era lo que el Señor estaba prometiendo, que iba a venir una abundancia en ellos. A través del Hijo, el Padre Celestial también había prometido dar el Espíritu Santo a los que se lo pidieran. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 13, Lucas expone esto, que Dios daría el Espíritu Santo a quien lo pidieran. Además, se señaló en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad, porque no hablaría de su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que Él oyere. ¿De quién? Del Padre. Así Pablo enseña que el Padre hace esas maravillas entre nosotros. La palabra maravillas también se traduce dunamis, que se refiere a un poder o capacidad intrínsecos. Y es posible que Pablo se refiriera al poder espiritual sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre nuestras debilidades. Porque el Padre nos otorga a sus hijos, por el poder del Espíritu Santo, la capacidad de vencer al diablo, de vencer al mundo, de vencer nuestras debilidades y de vencer nuestra carne. En nosotros hay poder para vencer todo lo que el enemigo ha puesto delante de nosotros. La sangre de Jesucristo, hermanos, tiene poder. El argumento entonces de Pablo tiene fuerza propia, porque él dice: si uno ha recibido la salvación eterna mediante la confianza en Cristo crucificado, ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en el mismo instante en que él creyó, y tiene el poder del Padre que mora en él, obra en él. Por tanto, la pregunta es: ¿cómo puede abrigar la esperanza
de mejorar esa situación alguna persona a través de hacer obras cuando ya tiene al Espíritu Santo? Hermano, tú tienes dentro de ti el poder para vencer tu orgullo, tu pecado, la drogadicción, el alcoholismo, tu mal carácter, tu mala actitud, porque dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por esa causa, hermanos, Pablo culmina preguntando: ¿esto lo hace el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta, hermanos, con la que finalizó Pablo esta temática, ya fue respondida en su totalidad a través de nuestro estudio. Concluimos entonces, hermanos, que es deber ver que los hombres de Dios no disputamos por privilegios, parcelas de poder o campo de trabajo, sino que estamos dispuestos a colaborar desinteresadamente con nuestros hermanos. Las falsas doctrinas corrompen este sentir cristiano. El creyente honesto no mira a los hombres para congraciarse con ellos, sino que obedece al Señor. La doctrina bíblica no puede ser modificada, sino que ha de ser mantenida. Es sorprendente entonces apreciar, hermanos, cómo hay hermanos que para mantener su posición dentro de su denominación o grupo denominacional son fieles a los principios del grupo, aunque ello les haga ser infieles a la palabra de Dios. Buscan que sus iglesias crezcan, pero son infieles a Dios al no predicar correctamente su palabra. Hablan de los sentimientos, pero no enseñan a los creyentes las escrituras. Hay quienes conocen bien lo que están enseñando, no tienen base bíblica que lo justifique, pero lo enseñan. Pero lo hacen para ocupar lugares en grandes eventos y ser aplaudidos, pero desechados en su fidelidad para con Dios. Hacen un circo del evangelio, se tiran al piso, ponen líneas de poder y los canchanchanes se tiran al piso para mantener su estatus religioso dentro de esa congregación o denominación, para que les sigan pagando, para que no entren en miseria, pero con eso están desechando la gracia y la fidelidad a Dios. Sus palabras pueden ser elocuentes, pero su corazón está lejos del Dios verdadero. En aquel tiempo, sin duda, al estar delante de Cristo le dirán: Señor, Señor, pero Él les declarará: apartados de mí, hacedores de maldad. Finalmente, hermanos, la justificación por la fe defendida por Pablo en todo estos capítulos que hemos visto, hemos descubierto que no hay otro evangelio. El evangelio garantiza al creyente una eterna seguridad de salvación. La salvación no se pierde. Pero no es menos verdad que quien ha sido justificado también ha sido santificado. Es decir, que si verdaderamente la salvación está en nosotros, debemos demostrarnos santos en nuestra manera de vivir. La verdadera vida cristiana entonces, hermanos, no consiste solo en predicar a Cristo, sino en vivir a Cristo. Y esta es una defensa de la justificación por la fe a partir de la experiencia. No podemos defender el evangelio si no experimentamos en nuestra vida el evangelio. No podemos hablar de un Cristo que sana si en los momentos que hemos estado enfermos no hemos experimentado su sanidad. No podemos predicar a un Cristo que salva si en nosotros no está la salvación. No podemos predicar a un Cristo que restaura si mi familia no ha sido restaurada. No podemos predicar a un Cristo que cambia el carácter, la actitud y el comportamiento y el pensamiento si eso no ha cambiado de nosotros. Y esa es la defensa de la justificación de la fe a partir de la experiencia. No podemos predicar a Cristo
si Cristo no está morando en nosotros.